Bueno, buenos días. Mi nombre es Alfredo Bonet, soy miembro de Astro Mallorca y el Museo del Mar pues, me ha invitado a hacer esta actividad donde se juntan dos disciplinas. Por un lado, la astronomía, por otro, la navegación. Aquí habrá gente que viene más del mundo de la astronomía, otros que vienen más del mundo de la navegación. Y quizás pues el problema es que vamos a tratar de poner todos a un mismo nivel, es decir, que no dude el que tenga alguna pregunta sobre un tema de astronomía, el ponerme, pedir aclaración, igualmente el de navegación, y que por supuesto también al final habrá un turno de preguntas ya más de profundidad, que no sean simples aclaraciones, sino ya cuestiones de ampliar o pedir opinión o tal sobre el tema que vamos a ver. Bueno, navegando con estrellas. Desde la más remota antigüedad el hombre ha navegado con estrellas, pero hoy en día nos hemos acostumbrado a nuestros equipos electrónicos, los GPS, que nos dan todo hecho. Y nos hemos olvidado de hacer los trabajos que hacían los antiguos navegantes para ubicarse. Es verdad que el mar es traicionero, hay desgracias, ocurren cosas lamentables y los accidentes no son nada infrecuentes. ¿Qué pasa cuando además las averías en un barco se acumulan? Normalmente el aviso de la desgracia es cuando empiezas en el barco a ver que empiezas a romper cosas y pum pum se rompe una cosa tras de otra. Se rompe un obenque y sabes que a los 10 minutos te va a caer el palo, etcétera. Hay que solucionarlo antes. Pero lo peor no es esto, que has perdido el palo y no te das cuenta que has perdido todo. Has perdido el impulso, has perdido la antena de la radio que estaba en el palo, has perdido el radar que estaba en el palo, has perdido la antena del GPS que estaba en el palo. Dices, no tengo nada, estoy en medio del mar y no sé dónde estoy. Porque soy un tonto, muy experto de mis maquinitas, pero no sé nada más. Pues vamos a intentar aquí dar los primeros pasos en la navegación por estrellas para que al menos familiarizarnos con los conceptos y entender cómo podemos orientarnos en el mar. Otro ejemplo típico es la caída del sistema eléctrico. Es verdad que los barcos normalmente llevan dos juegos de baterías separados, independientes, pero ¿y si cae un rayo? Si cae un rayo en el palo y nos quema todo. Encima, la brújula, la pobre brújula, también nos la va a quemar, y no es electrónica, pero las brújulas se ven afectadas por un rayo y no sirve de nada. Bueno, pues vamos a empezar por unos conceptos básicos para intentar igualar a las personas que vienen desde el mundo de la astronomía con los que vienen desde el mundo de la navegación para poder situar esto. Concepto básico, latitud y longitud. Esto es básico para empezar. Si alguien no entiende esto, que pregunte las veces que hagan falta, porque esto es la primera piedra sobre la que vamos a edificar. La latitud, a mí de niño me lo enseñaron de una forma muy sencilla y que os pueda servir a todos los que no lo conozcáis. Latitud es la altitud de Polaris. Polaris, la estrella polar. Entonces, de noche, el horizonte, la estrella polar, ese ángulo es la latitud. Es sencillo el concepto. Aquí las líneas de misma latitud son las líneas paralelas. Por lo tanto, las líneas que unen una misma latitud en la Tierra son las paralelas. Esto está claro. Longitud es la distancia desde un meridiano a otro. La longitud forma unas líneas como gajos de una naranja.
Si alguien no entiende esto, lo repito las veces que hagan falta, pero es importante entender este concepto que es un poco sencillo. Por supuesto, para medir necesitamos siempre una referencia. Para medir hemos de decir de aquí a allí. Y entonces la referencia de la latitud está muy clara. El horizonte, la línea del horizonte que se llama ecuador, es la referencia que es el grado cero. A partir de ahí vamos subiendo por grados, haciendo un recorrido en 90 grados, llegamos al polo norte, latitud 90. Eso es fácil. Eso siempre se mide en grados porque es muy sencillo. La longitud requiere una referencia a Greenwich. El meridiano de referencia es el que usamos actualmente aquí. Históricamente no ha sido así. Cada cultura ha tenido su meridiano de referencia. Los egipcios medían desde la isla de Faros, que estaba en la desembocadura del Nilo. Ha habido épocas que el meridiano ha sido el Vaticano, otras pues en España, San Fernando de Cádiz, que era de donde partían los barcos hacia las Américas, y teníamos nuestro meridiano. En París, los franceses, el meridiano de París, etc. Hoy en día todo el mundo admite Greenwich como meridiano de referencia. Como hemos visto antes, la Tierra gira, una vuelta son 24 horas. Lo fácil de los meridianos es medirlo en horas y dividir horas, minutos y segundos. Pero también, para hacerlo todo homogéneo, podemos cambiar la medición en grados. Lo que se mide en horas se puede transformar a grados. Esto se enseña a los niños en el colegio, pero si alguien no entiende, que me pare y lo dejamos bien claro. Yo creo que estos conceptos son sencillos y a partir de aquí podemos empezar a trabajar. Bueno, pues, ¿cómo medimos en el mar? Pues para la medición por estrellas hemos construido en el cielo una estructura similar a la de la Tierra, o igual que la de la Tierra. La referencia es la estrella polar, Polaris. También tiene un ecuador celeste paralelo al ecuador terrestre. Es el mismo ecuador que se refleja. Y también tenemos la estructura de las horas y tal, igual la noche, igual que el día, igual que el sol, todas las estrellas dan una vuelta cada 24 horas. Y lo único que vamos a llamar diferente, para no liarnos, la estructura del cielo. Entonces, las coordenadas terrestres, en vez de ser latitud y longitud, les llamaremos ascensión recta y declinación. Pero es lo mismo. La ascensión recta es el camino que hace una estrella. Todas las estrellas salen por el este, por la noche. A mitad de noche están encima de nosotros. Acaban poniéndose por el oeste. Esto siempre es igual. Pues se llama ascensión recta. Y la declinación sería pues a la altura que está. Para orientarnos en el mar es muy importante primero estar familiarizado con esta visión. Este cielo siempre es igual, es el cielo norte, siempre es alrededor del norte, porque las podremos ver en cualquier postura, hacia arriba, hacia abajo, etcétera. Depende de la hora y depende del día del año. Entonces, muy importante, la Osa Mayor, la mayoría os será familiar. Frente a la Osa Mayor, enfilando estas dos estrellas 5 veces tenemos Polaris, y aquí está la Osa Menor, que su estructura es muy parecida a la Osa Mayor, pero del revés. Bueno, una primera precisión. Los que
practicáis la astronomía y la conocéis, si habéis puesto en estación un telescopio, sabréis que exactamente Polaris no es el Polo Norte. Aquí se ve un poquito en la imagen esta, pero básicamente Polaris está un pelín más allá del Polo Norte. Quiere decir, realmente hay una distancia de Polaris al Polo Norte de 40 minutos de grado, que sería, pues, para hacernos una idea, el diámetro de la Luna son 30 minutos, es medio grado. Entonces, un poco más del diámetro de la Luna. ¿Y hacia dónde está desviado? Pues muy fácil. Entre Polaris y este cazo que hace, pues en esta dirección está el Polo Norte, con lo cual, si alguien tiene que montar un telescopio o tiene que montar un instrumento náutico y busca una cierta precisión, hará esta pequeña corrección de tomar un poco más del diámetro de la Luna en dirección al cazo de Polaris para afinar bien el Polo Norte. Es muy importante las mediciones precisas porque en navegación un error se paga y entonces hay que evitar cometer errores. Entonces, visto de esta otra forma, cualquier estrella la podemos catalogar en nuestro catálogo de estrellas dando la declinación desde el ecuador celeste y un meridiano. Pero todavía no he dicho cuál, porque en la Tierra he dicho Greenwich, pero ¿qué meridiano tenemos en el cielo? Pues es un meridiano que de hace 2050 años se usa siempre y es el mismo. El punto de primavera donde se cruzan los dos planos, el ecuador y la eclíptica. Todavía no es la eclíptica. Pero bueno, ese tradicionalmente, desde hace 2000 años, se le llama el punto Aries. El punto Aries ya no está en Aries. Actualmente se va moviendo, tiene un pequeño movimiento cada año, porque la Tierra el eje de rotación tiene también un pequeño cabeceo con un periodo de 26.000 años, se llama precesión de los equinoccios. Simplemente vamos a ver qué es la eclíptica. La eclíptica sería el camino que hace el Sol a través de las estrellas. No sé si eso se entiende, es decir, el eje de rotación terrestre está inclinado 23 grados y medio. La Tierra, por así decir, da vueltas al Sol, pero no tiene el Sol siempre en el mismo sitio. Tenemos las estaciones invierno y verano. El Sol va en verano más alto, en invierno más bajo. ¿Por qué? Porque hay esa diferencia de 23 grados y medio, que es la inclinación del eje terrestre. Esto determina la eclíptica, que al no coincidir con el ecuador celeste, pues tiene dos puntos de color, el punto de primavera, el punto de otoño, y luego tenemos en verano y en invierno la máxima distancia entre los planos del ecuador y la eclíptica. Si alguien no lo entiende, por favor, que pida explicación, porque son conceptos, sí. Bueno, pues el ecuador celeste es copia del ecuador terrestre, pero no tenemos ninguna referencia como la estrella polar. Sería muy fácil coger la estrella polar y medir 90 grados en cualquier dirección. Eso es la referencia práctica sencilla, porque efectivamente no hay ninguna estrella, tampoco hay ninguna estrella que marque exactamente el polo sur, con lo cual en el hemisferio sur tienen sus trucos de tomar varias medidas de varias estrellas de alrededor
para llegar a marcar su polo sur, sino ellos no pueden decir que la latitud es la altitud de Polaris porque no la ven. Polaris en el ecuador desaparece, se mete debajo del horizonte. ¿Eh? Vale, pues seguimos. Y entonces el punto Aries que hemos dicho, que es el punto donde se cortan estas dos rayas imaginarias, el equinoccio de primavera, pues ya no está ahí. Estamos en Piscis actualmente. Este movimiento, la precesión de los equinoccios, es un movimiento muy lento que determina cosas raras, como que, por ejemplo, el Sáhara, cada un ciclo de 26.000 años se convierte en una pradera fértil y demás, y hay hierba, animales y tal, luego vuelve a convertirse en un desierto. Y más efectos. Bueno, simplemente con estos conceptos claros ya pasaremos un poco al siguiente aspecto. Vamos a hacer un repaso de los instrumentos de navegación. El primer instrumento básico, la ballestilla. Ni siquiera sabemos cuándo se hizo la primera ballestilla. Tenemos referencias históricas. Este dibujo es de un escrito de un libro del siglo XVI. Hay referencias escritas del siglo XIII que también las ballestillas, pero lo que estamos seguros que la astronomía, que es una de las ciencias más antiguas, siempre ha usado ballestillas o elementos similares para medir ángulos. Simplemente aquí ponemos el horizonte, el ojo ha de ver el horizonte en este punto. El ojo también al mismo tiempo ha de ver el astro, sea el sol, o sea una estrella, la luna, lo que sea. Y esta madera va arriba y abajo hasta que todo nos da la graduación, el ángulo exacto, nos mide el ángulo exacto. Permite medir distancia entre astros, etcétera. El asunto es que, por ejemplo, Ptolomeo, siglo II después de Cristo, todo su Almagesto, toda su obra tradicional clásica de la astronomía está hecha, porque si uno lo lee como lo relata, pues está hecha midiendo con un elemento así, no la nombra, pero es un instrumento de este tipo. La ballestilla ya de entrada nos daría la latitud, es decir, nos permite medir la altura de Polaris. Esa es sencilla. El problema es la longitud. Ya hablaremos mucho de este problema porque es un problema muy gordo. Pero básicamente el que navega, esto ya tiene solo la mitad de la información. Es verdad que incluso podemos navegar, podemos orientarnos sin esto. Por ejemplo, con unas tablas de orto y ocaso, sin ningún instrumento, a la salida y a la puesta de sol podemos ubicarnos, podemos saber nuestra ubicación. Yo no saldría al mar sin tener esas tablas en algún lado guardadas, porque si tienes un reloj que dé bien la hora y unas tablas de orto de salida de sol y puesta de sol, ya sin instrumentos ya tienes una gran solución para saber dónde estás. Y ya con instrumentos, pues ahora iremos viendo instrumentos más elaborados y iremos mejorando la información. De todas formas, lo que está claro que en el mar, cuando uno tiene esa desgracia, la foto del principio, ha de, primero, no ponerse nervioso, cosa difícil. Y segundo, usar toda la información posible, porque en el mar hay mucha información que se puede
emplear para orientarse. Como anécdota, un libro de un navegante solitario que contaba que prácticamente atravesaba el Pacífico, iba desde San Francisco a Hawái, a Honolulu, con un manual, una guía de los vuelos de las compañías aéreas. Sí, hay que reírse, pero es efectivo. El tío iba navegando y oía un avión y decía, a ver, uy, ya debe llegar el puente aéreo de la una, a ver, uy, me cae un poco a derecha, voy a meterme a estribor y lo enfilo bien. Y iba enfilando las estelas de los aviones y como sabía las horas que los tenía que ver y por dónde pasaban, pues cruzaba el Pacífico. Es un navegante solitario, un poco... Bueno, Aristóteles decía que hay tres clases de hombres: los que están vivos, los que están muertos y los que están en el mar. O sea que la gente que está en el mar es especial y tiene otra categoría. Bueno, este instrumento le tengo especial cariño, el astrolabio. Las primeras referencias son del siglo XII, referencias literarias. Astrolabios así físicos que se conserven pues son del siglo XVI, desgraciadamente más antiguos no hay, tiene dos caras. Voy simplemente a explicar las partes, porque en Astromayor hemos dado charla entera del astrolabio solo. Aquí vamos a pasar un poco por encima y simplemente que os suene. Mater es el bastidor, la base del instrumento, sobre el que están estas escalas graduadas. Los tímpanos. El astrolabio tiene una característica, que para que funcione ha de ser a una determinada latitud. Entonces, cuando uno navega y cambia de latitud, es decir, va al norte o va al sur, tiene que cambiar el tímpano. ¿Qué es el tímpano? Pues un disco de latón que se pone aquí debajo entre esto, que es la araña y el bastidor, que cambia la graduación de las escalas para que todo vuelva a cuadrar. Este no tiene tímpano porque está construido a 40 grados, que es donde estamos aquí en Mallorca, y me funciona perfecto. Si me fuera a otro sitio, pues falso. La araña, la parte más bonita. Estos puntos de aquí, estas curvas, todo esto no es artístico. Cada punta es la ubicación de una estrella. Es una solución estupenda. Los árabes a veces ideaban cosas fantásticas. Hoy en día, para hacer lo mismo, más práctico, pero menos bonito, esto es lo mismo que esto. Lo único que en vez de estas arañas así preciosas, tenemos metacrilato, que nos permite ubicar la escala sobre las estrellas. Esto y eso es lo mismo, lo único que, claro, con este sistema el astrolabio normalmente contiene 16 estrellas. Con 16 basta, porque primero nunca las vemos todas a la vez en el cielo. Es cielo de invierno, cielo de verano, vemos la mitad del cielo, por así decir. Aparte, las estrellas que estén muy cerca del norte, que están, digamos, en el cenit, sobre nuestra cabeza, no nos son muy útiles para calcular nada, porque el ángulo es muy pobre de información. Al ser una proyección, esto no es más que una proyección de una curva sobre un plano. Entonces, la parte de la curva interesante es las estrellas que están, digamos, a media altura o más baja altura. Si bien hay 16 estrellas normalmente en la mayoría de astrolabios que se conocen, en el mapa de Jafuda Cresques coloca 18. Quiere decir,
si algún día se encontrase un astrolabio aquí en Mallorca de 18 estrellas, eso valdría, vamos, tendría un valor inmenso, porque señal que este hombre lo que era constructor de astrolabios, debía ser un astrolabio más grande, más preciso y muy interesante. Ojalá se viera. ¿Por qué? Pues porque para tomar buenas mediciones, los aficionados a la astronomía lo saben. Cuando hay que poner un telescopio en estación, lo ideal es tomar al menos 3 estrellas. Más los errores de medición se compensan o se minimizan y conseguimos un buen funcionamiento del sistema. Pues en el astrolabio lo mismo. Lo ideal es hacer 3 veces 3 medidas con 3 estrellas diferentes en lugares, una ya poniente, otra levante, para coger la máxima información. Y la lidada. La lidada está en la otra cara. Esta es la cara de la araña, esta otra. Es un medidor de ángulos. Simplemente esto se cuelga así, que no bambolee, y hacemos ver por esta mirilla el astro que debemos medir y tomamos de la escala la graduación. Con este dato vamos al planisferio y ya ubicamos exactamente los datos. No voy a decir más porque esta charla podría ser solo de astrolabios. De todas formas, si alguien desea más información, que contacte conmigo en Astromayor. Damos charlas sobre esto y gustosamente podremos ampliarlo. O si alguien tiene alguna pregunta de algo puntual, pues que no duden en preguntar. Bueno, el astrolabio es un todo, tiene todo en toda la información, pero realmente la parte importante es la medición. Cuanto más precisa sea la medición, más precisa será nuestra ubicación, porque como hemos dicho antes, el problema grave de la navegación no es la latitud, que es muy fácil de medir, es la longitud, que requiere un tiempo, tener un reloj muy en buen funcionamiento, con el mínimo error posible, y luego tomar también la posición del astro con el mínimo error posible. Son 2 errores que se pueden multiplicar. Entonces, como he dicho antes, las estrellas que tenemos muy arriba no son útiles. El constructor del sextante dijo, ¿para qué hacer escalas más allá? Y la palabra sextante viene de sexto, porque lo que tiene es una escala de 60 grados, que es la parte útil que vemos. Entonces, más allá de los 60 grados ya no mide, pero es que tampoco interesa escoger algún astro que esté más arriba. Si bien es verdad que hoy en día los sextantes que hoy se fabrican no son exactamente de 60, y encontraréis modelos que hacen 65, 70 y hasta 80 grados, pero bueno, cada fabricante luego hace todas las variaciones. Entonces, ¿qué trucos tiene el sextante para medir que no sea la pura toma de una mirilla con una escala graduada? Bueno, vemos las partes y nos lo va diciendo. El bastidor sería la mater del astrolabio, es decir, la estructura sobre la que se instala. Y luego, para ampliar el recorrido del ángulo, tiene un juego de 2 espejos. Un espejo móvil, aquí tengo un sextante pequeñito, no se va a ver desde... Un espejo móvil que va sobre la lidada. La lidada es lo que corre sobre la escala graduada. Este espejo móvil lo que hace es multiplicar por 2 el recorrido para mejorar la precisión. Y luego tiene un espejo fijo que tiene una particularidad, es medio, es
media zona es espejo, la otra media es cristal. De esa forma, al mirar por la mira telescópica, podemos ver en una sola imagen, dos cosas. Por un lado, juntamos la línea del horizonte y por otro lado vemos el astro que viene del espejo. El astro ha de quedar justamente alineado con el horizonte. Si es el Sol, bueno, para el Sol tenemos otra cosa, que son filtros de protección ocular. Nunca mirar al Sol directamente, que nos vamos a dañar la vista. Los filtros estos, hay tres normalmente aquí en este, son pues de varias potencias, pues depende de la intensidad del sol, o si miramos la luna, por ejemplo, también conviene usar filtro. Y lo que se hace al medir con un sextante es poner el círculo del sol sobre el horizonte como si fuera una bola de billar sobre un tapete, y el tapete sería el horizonte y la bola ha de tocar exactamente el tapete. Este es el momento en que medimos. Además, al medir, es decir, hacemos correr la lidada por esta escala graduada, también tiene una lupita para mejorar el tamaño de lo que, es decir, leer con más precisión si toca o no toca la raya, porque puede ser una décima de grado más o menos, y luego pues ayudado con una ruedecita para no moverlo a mano. Entonces, el sextante ha de ir a la vez que una lectura de un reloj. Es decir, tenemos que tomar una altura de un astro y a la vez tenemos que tener una hora lo más precisa posible. Si tenemos esas dos cosas, ya lo tenemos todo solucionado. Bueno, decir antes de salir del sextante, hablar que hoy en día se construyen muchos sextantes de muchos tipos. Yo aquí recomendar uno u otro tal, yo he usado uno muy básico que era de PVC, no era tan bonito de latón ni tal, no, era feo, de PVC, y hoy en día vale 80 euros y ya con eso tienes todo. O sea, no hace falta, los hay bonitos, pero no hace falta que sea una cosa para estar en una estantería como, como esto. Lo importante que lleve también sus tablas, unas tablas para luego hacer los cálculos, y una pequeña guía de cómo se hace la conversión a grados, etcétera, cómo se toman los datos. Decir que hay sextantes de 80 euros, pero hay sextantes de 300 y más, y carísimos. E incluso hay sextantes que aparte llevan un programa ordenador donde uno mete los datos que ha leído o conecta, y eso ya da, pero para empezar, el sextante para mí es una de emergencia. Todo el mundo usa los GPS hoy en día, ¿eh? Entonces, yo el contar con que vas a depender de un ordenador que te va a dar la lectura tal, porque el sextante lo que te ha de sacar es de una situación de emergencia. Aparte, disfrutar también de usar el sextante, que es una, es una forma de navegar y disfrutar. Bueno, el asunto es que yo el sextante llevaría, primero llevar una tabla de horas de orto y ocaso, una tabla de todo el año, que eso ya te da la ubicación sin leer nada. Por supuesto, un reloj que se pueda mojar y no se pare. Y luego el sextante yo llevaría el más básico, pero haya cada uno que disfrute con lo que quiera. Hay muchos en el mercado y no voy a dar marcas ni nada, pero hay muchas variantes.
Bueno, otro factor importante para navegar, contar con la longitud. El problema de la longitud estaba abierta a la discusión y en el año 1714 el gobierno inglés, harto de tener desgracias en el mar por culpa de no tener la longitud clara, da una recompensa de 20.000 libras a quien construya un reloj con estas características, es decir, que de un error de menos de 2 minutos de tiempo y que funcione, digamos, en cualquier lugar y en cualquier condición. Tener en cuenta que un error de 4 segundos es un error de una milla náutica, 1852 metros, 4 segundos. Entonces, ningún sextante da una precisión de 4 segundos. Si nos da un minuto, ya una alegría. El asunto es que esta recompensa tardó muchos años en pagarse. Al final, este señor, John Harrison, carpintero de profesión, pero muy manitas por lo visto, pues logra construir un reloj que cumpla con estas condiciones. Tener en cuenta que los relojes de la época funcionaban con péndulos y si hay algo que se lleva a matar son los péndulos y las olas. Donde hay traqueteo de olas, el péndulo no contemos con él. Entonces, al final, pues se consigue construir este reloj y quería pues hacer un poco de reflexión en cómo se navegaba con estos relojes. Estos relojes, los primeros que se hacían, eran carísimos y eran el bien más preciado del barco. Tener el reloj funcionando en hora era la garantía de llegar a puerto bien. Dependían las vidas de todo el mundo de este aparato. Por eso muchos barcos, pues en vez de uno, llevaban 3 en una caja cerrada con llave como esta, pero con 3 relojes. ¿Por qué? Porque se sacaba el promedio y es más fiable un promedio que un dato de uno. Y aparte, si de los 3 uno discrepaba de los otros 2, se paraba y se descartaba. ¿Por qué? Porque posiblemente tiene alguna avería, ha entrado polvo o lo que sea y está funcionando mal. Entonces vamos a fiarnos de los otros 2 que dan una hora parecida y vamos a despreciar este que da una hora distante. Forma de tomar la medida, porque como hemos dicho, no hay que perder ni 4 segundos, que es una milla. Entonces se ponía, por supuesto el reloj estaba en un arcón cerrado con llave, normalmente en la camareta del capitán, y de ahí no se movía. El capitán se iba a la toldilla encima de su camareta, en la cubierta, cogía las mediciones, iba y en el momento que tenía ya tomada la medición exacta, daba una patada en el suelo. Abajo, persona de confianza, grumete, marinero o oficial, quien sea, con papel y lápiz delante de los 3 relojes, rápidamente, en el momento que oía la patada, apuntaba ahí corriendo, y luego sacaba el promedio de los 3 relojes. Esto era la forma de navegar. Como podéis suponer, como que les iba la vida en ello, esto que vemos en las películas, cuando 2 barcos amigos se encontraban en medio del mar, eso de que se saludan y tal, no es verdad, no es verdad. Lo primero que hacían era darse la hora, máxima demostración de confianza y amistad con un amigo que te encuentras en el mar, darse la hora. Luego ya preguntaban cómo está la familia y lo que sea, pero lo primero que se hacía en el mar era dar la hora, el elemento clave de calcular la posición. Una hora muy fiable. Ahora pronto veréis este reloj a fin de año en televisión.
el de la Puerta del Sol, todos lo conocéis. ¿Tiene algo, veis algo especial a este reloj? ¿Veis alguna cosa diferente de un reloj normal? ¿Alguien recuerda cómo tomamos las uvas? ¿Con qué? La bola, ¿verdad? ¿Quién lo ha dicho? Sí, la bola, efectivamente. ¿Por qué hay una bola que baja en el momento exacto de las 12? ¿Por qué baja la bola? Porque allí, en la Puerta del Sol, a la orilla del mar, ese es un reloj náutico. Este es un reloj náutico, porque los relojes náuticos, la garantía de dar buena hora a un barco que está a varias millas afuera del puerto, tal, pero que estaba esperando que la campana no le sirve de nada. El sonido viaja a 300 metros por segundo. Si el barco está lejos, ¿cómo calcula los segundos que se pierden? Bajando la bola. Estos relojes que tienen una bola que baja son relojes náuticos. En Madrid he visto dos. Uno, ese de la Puerta del Sol y uno en la Facultad de Ingenieros. Seguro que hay más. Aquí en Mallorca no he visto ninguno, curiosamente, que somos sitio de mar. Pero seguro que lo había en su día, ¿eh? Seguramente había algún reloj náutico aquí, en Mallorca. Habrá desaparecido. Eran muy comunes. Allí donde había un puerto importante, tenían su reloj con la bola, ¿eh? Y ya veis por qué. Ahora cuando toméis las uvas podéis dar la explicación. Un reloj náutico. Bueno, pero y antes de John Harrison y que construyera el reloj y tal, ¿cómo se hacía para navegar? ¿Eh? ¿Qué método empleaban? Porque desde 1722 en adelante lo tenemos claro, con un buen reloj tal. Pero antes, ¿qué usaban? Bueno, pues se nombra aquí y allá, pero como gran secreto, se llamaba el método de las distancias lunares. El libro hay un libro, leo textualmente, se llama Libro de las longitudes y manera que hasta ahora se ha tenido en el arte de navegar, con sus demostraciones y ejemplos dirigidos al muy alto y poderoso señor don Felipe II, de este nombre rey de España. Ese libro, cuando don Felipe II lo vio, dijo, fuera, escondido. Estaba en la biblioteca, en su biblioteca del Escorial, y fue retirado de ahí. Salía en el inventario como libro que está allí, pero físicamente no estaba allí. Estaba escondido, retirado, y era alto secreto. Esa es la principal demostración de que España durante 200 años fuera capaz de cruzar el Atlántico con toda tranquilidad y llegar a Cuba o a donde fuera con toda tranquilidad y seguridad, y en cambio los británicos no eran capaces. No solo eso, España no se atrevía a cruzar un océano, dos, porque el Pacífico hasta Filipinas también había líneas directas regulares de barcos que iban y volvían con toda tranquilidad. Cuando los británicos no eran capaces de llegar a América, los españoles iban con toda comodidad a Filipinas. ¿Cómo se explica esto? El libro de las longitudes. Está claro que este método era alto secreto, y tan alto secreto que este libro no nos ha llegado hoy en día, no lo tenemos, no lo conocemos. Podemos intuir métodos de cálculo. Bueno, la obra la hace Santa Cruz y tenemos aquí un dibujo de su... Pero vamos, básicamente lo que era tan secreto que podemos intuir cómo se calculaban las longitudes con la Luna, pero no hay una forma fidedigna. Es decir, hay hipótesis de cómo salían las longitudes en la antigüedad,
y coger la luna y sobre ella calcular cosas es difícil, porque la luna, ahora veremos, no es un movimiento regular. Aunque es matemático, no es regular, tiene varias distorsiones. Eh, para empezar, sí podíamos decir, bueno, si el Sol da una vuelta cada 24 horas, la Luna cada 29 días y medio, podemos decir que la Luna es un reloj 29 días, 29 veces más impreciso que el Sol. Pero no es así, porque el problema es que el movimiento de la Luna tiene varias irregularidades. Una es que no es redondo, tiene forma de huevo, es decir, hay una zona donde la Luna se acerca a la Tierra, el perigeo, y otra donde se aleja. Siempre el apogeo es en el lado que mira hacia el Sol, ¿se entiende? Es decir, como el Sol es una fuerza gravitatoria importante, estira de la órbita lunar y cada órbita, la Luna se va hacia el Sol y vuelve. El problema es que en el momento que corre la Luna hacia el Sol, se acelera, ¿se entiende, no? El Sol estira y la Luna se acelera. Y por el contrario, en el momento que vuelve de estar cerca del Sol, la Luna se va frenando. Entonces, como reloj, sería un poco problemático. Se podría hacer alguna regla, y todo esto es hipótesis porque no tenemos el libro pero se podría hacer una regla tipo en el momento que tengo cuarto creciente, sumo tantas horas, en el momento que tengo cuarto menguante, tantas horas. La revolución de 29 días y medios es el tiempo que las posiciones de Sol, Tierra y Luna son iguales, pero eso no es realmente una órbita lunar, porque como que la Tierra también se va moviendo, realmente la órbita lunar es más corta. El problema es que si intentamos medir esto sobre el fondo de estrellas, no va a cuadrar por este movimiento de la Tierra. Las estrellas no van a servirnos para medir la posición lunar. Entonces, esta hipótesis de tratar de calcular así es poco útil. Y luego hay otro problema adicional. La Luna, respecto a la eclíptica, que es el camino donde gira la Tierra y el Sol, tampoco están alineados. Hay una diferencia de 5 grados. Esta diferencia de 5 grados es la que explica que no tengamos en cada ciclo lunar dos eclipses, un eclipse de Sol y un eclipse de Luna. Si todo estuviera a la misma altura, si todo estuviera alineado, veríamos un eclipse cada 14 días. Eso no ocurre. ¿Por qué? Porque solo se da en el eclipse cuando además cruza el plano de la eclíptica. Es decir, el momento que la Luna está aquí, sí que puede haber un eclipse si está a su vez alineada con el Sol. Entonces, tratar de medir la posición de la Luna, la verdad es que le han dado muchas vueltas mucha gente, y ese libro de las longitudes por distancias lunares, nadie ha podido reconstruirlo con la información de hoy. Sería una gran cosa que encontrar algún método útil para que un navegante, tomando una distancia de la Luna a una estrella, pudiéramos calcular. Sí que la Luna tiene una virtud respecto al Sol, que es que el momento de ocultación de una estrella es muy preciso, es un segundo. Posiblemente
esas discrepancias, ya digo, por la inclinación y por la elongación de la órbita, se pudieran corregir y llegar a medir el desplazamiento, la hora, por así decir, por ocultación de una estrella, pero tendrían que tener un conocimiento del movimiento de los astros muy preciso. El problema es que alguien sabe qué es este objeto, alguien lo conoce, el mecanismo de Anticitera, ¿alguien ha oído hablar de él? Sí. ¿Qué le suena de algo a usted? No sabemos, ¿no? Lo que es realmente, pero parece un artilugio para Que, algo así. que sorprende mucho este artilugio. Este artilugio se encuentra en un pecio submarino y se sacó casi hace 100 años o así, hace mucho tiempo, y no se llegó a analizar bien hasta hace poco. Y a medida que lo han ido analizando, más sorprendidos están, porque es un mecanismo que calcula órbitas solares, órbitas lunares, posiciones relativas, predice eclipses, bueno, una maravilla. Y el mecanismo no está completo, se ha rescatado una parte y con la parte rescatada se puede hacer un símil, una hipótesis de cómo funcionaba, pero era espectacular. Hay gente que ha llegado a decir que esto es un objeto de fuera de su tiempo, porque esto está sacado de un barco que se hundió el siglo I o el siglo II, algo así, hace 20 siglos. En aquella época, por lo visto, como no tenían GPS como ahora, sí que perdían el tiempo en analizar, en pensar y en discurrir, cosa que ahora no hacemos tanto, y se pudo llegar a estudiar el movimiento de los astros de una forma espectacular. Entonces, si la duda era cómo se calculaban las distancias lunares, pues no lo sé, pero hace 20 siglos ya nos daban lecciones de todo esto, y este instrumento, que incluso hay quien ha dicho que tenía un carácter mágico porque había deidades que se adoraba al sol, el dios Helios, a la luna, Selene, etcétera. No, no, no. Si esto fuera mágico, estaría en un templo, y no se ha encontrado en un templo, se ha encontrado en un barco en el fondo del mar. ¿Y qué llevas para navegar en un barco en el fondo del mar? Instrumentos de navegación. Para mí, el mecanismo de Anticitera es un instrumento de navegación, es un instrumento de ayuda a los métodos antiguos de medición que llámense distancias lunares o como le quieras llamar, pero el orientarse no es una cosa de hace 2 días, es una cosa de la antigüedad, y lo que está pasando hoy en día es que nos estamos volviendo tontos porque hasta en el móvil tenemos no es un GPS, cuidado que a veces el Google se ha vuelto loco y me ha llevado donde no era tal. No, realmente lo que tenemos en los móviles es un mecanismo que triangula antenas de repetición. Entonces, cuando alguno pierde y se queda con una sola antena y no llega a ninguna otra señal, pues su Google se ha vuelto loco, su GPS se ha vuelto... No es verdad, simplemente que a tal distancia esta antena puedes estar en cualquier sitio de una circunferencia. O dos antenas tiene dos soluciones, a norte y sur, ¿eh? Entonces, antiguamente, que no tenían estos móviles, tenían tiempo para construir estos objetos tan curiosos que requieren todavía mucho estudio para llegar a explicar lo que tenemos. Bueno, hasta aquí la charla, hasta aquí la conferencia. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o ha entrado alguna pregunta por YouTube,
¿No ha entrado nada? No. Sí, pues no lo sé con seguridad, pero creo haber leído el siglo II después de Cristo o algo así. Anticitera es una isla griega y esto está sacado del fondo del mar entre los restos de un pecio, un barco hundido, ¿eh? Entonces, el año exacto no lo recuerdo, pero tiene 20 siglos el instrumento este. Y son todo a base de engranajes, ¿eh? Ruedas que giran y que mueven otras ruedas. Y, por ejemplo, lo curioso es que el oeste se llama Hispania, España. Hispania es el este. Para los griegos, el este es España. Y por supuesto el sur, Faros, que era la referencia antigua de los egipcios, que tenían al sur la isla de Faros. Porque el resto se ha perdido, no está completo, no está toda la rueda ni tal, pero lo que tenemos es sorprendente. Bueno, nada, pues sí, otra pregunta. Sí, sí, Por mera curiosidad, sí. ¿de dónde procede o cómo llegó el reloj de la Puerta del Sol, el reloj náutico a Sí, buena pregunta, porque allí a la orilla, en la orilla. Yo tengo una hipótesis. Si os ponéis debajo de ese reloj, veréis en el suelo, hay una marca con la rosa de los vientos y tal, una fita, un punto ahí, y le llaman el kilómetro cero. Este punto se calculó, sí, para quedar con la novia y tal. Bueno, este punto se calculó cuando antes no había estos GPS que decimos y todo se hacía la telemetría por mirillas, cristales y cálculos, con una sucesión de 22 mediciones o 21, no recuerdo la cifra exacta, desde la orilla del mar, y se tomó como punto de partida la costa de Valencia porque allí las mareas no existen y también era el punto más cercano. Y además no había montañas, mucha cosa, y con 22 mediciones calcularon eso como el centro, que no es el centro geográfico de la península, que está en el Cerro de los Ángeles al sur de Madrid, pero sí que es el kilómetro cero para calcular las carreteras de toda España. Y entonces, como en las mediciones hay que tomar también el tiempo y tal, como hemos dicho antes, latitud y longitud, pues dijeron, pues aquí vamos a poner un reloj preciso, digo yo. Es una hipótesis que cuento. Igual no tiene nada que ver el kilómetro. Igual el kilómetro cero es posterior al reloj y no lo sé, no sé. Sé que hay otro en la Facultad de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, allí junto a la autopista de La Coruña también lo vi y dije, hombre, otro reloj naval, vamos. Eso se entiende porque a estos ingenieros les enseñan precisamente a hacer mediciones topográficas y quizás también tiene este mismo origen y esta relación. Seguro que hay más, pero no conozco yo, ¿eh? Bueno, ¿sí? También son por el sol. Efectivamente, la luna, como vamos para atrás a la imagen esta, efectivamente, la luna cambia de tamaño como un 15% de diámetro, más o menos. Y entonces en cambio, el Sol también. El Sol también, la órbita terrestre también es elíptica, no es redonda, es una elipse. De hecho, en enero estamos más cerca del Sol y en julio es el momento que la Tierra está más lejos del Sol, con lo cual en el hemisferio norte tendríamos que tener el clima más atenuado. En las estaciones, en cambio, en el hemisferio sur se sumaría el efecto distancia al efecto inclinación del eje.
mala suerte para los del hemisferio. Sí. En YouTube, José Ortega pregunta cómo funcionaba el cómputo del tiempo en las lunas de Júpiter. Galileo, entre comillas. También. Efectivamente, esto ya vamos a la teoría de la relatividad, es decir, se calcula, Einstein expone la teoría de la relatividad y dice pues que la luz tiene una velocidad dada. Y entonces resulta que, como he dicho antes, una ocultación de un astro es un momento muy preciso, porque bueno, las estrellas son puntos, no se puede medir el diámetro de una estrella. Todavía el de una luna de Júpiter, Io, Europa, Ganímedes y Calisto, las 4 principales que fueron las que se usaron, sí que tienen un diámetro, pero tan pequeño que puedes calcular el segundo prácticamente en que tal luna va a ser ocultada, eclipsada por el propio Júpiter o va a ponerse a la altura de la otra, etcétera. Ese cálculo de las órbitas de esas 4 lunas de Júpiter tiene un problema, que la Tierra no siempre está a la misma distancia de Júpiter. Es decir, hay momentos, esto es el Sol, esto es la Tierra y esto es Júpiter. Pero hay momentos que estamos al revés, esto es el Sol, esto es la Tierra y esto es Júpiter. Esta distancia variable permite encontrar una discrepancia en estos cálculos de las órbitas de las lunas de Júpiter, una discrepancia medible, que la única explicación es la teoría de la relatividad, es decir, es el momento, este error se da en más tiempo cuando la Tierra está más lejos y menos tiempo cuando la Tierra está más cerca. Entonces, una de las formas de calcular esta cifra de la velocidad del Sol, los 300.000 kilómetros por segundo, fue medir con toda precisión los movimientos de las 4 lunas de Júpiter. Sí. ¿Más preguntas? ¿Sí? Esto, planisferios. En Astromallorca hemos hecho unos no tan bonitos como este, que es más antiguo. A ver, por internet se vende todo, pero la tienda que vendía cosas de estas, que era aquí cerca en la cuesta, esta cuesta, bueno, cerró la tienda, que era del ayuntamiento. Sí. En Fondeville la tienen. No, otro. Es una... La Casa del Mapa. La Casa del Mapa está... ¿Cómo se llama la calle? Costa de Santo Domingo. Exacto, ahí cerró, efectivamente. De hecho, esto está comprado ahí. Realmente, Astromallorca sí que ha hecho unos planiferios más pequeños y además se los tiene que montar uno, tiene que recortar y pegar, pero útiles. Planiferios más buenos, pues habrá que comprarlo por internet. Igual tienen, sí. Sí, posiblemente había... Sí. Sí, es bueno saberlo, mira. Sí, pues estupendo. Sí. Espera, que hay una pregunta más. Disculpa. Pero las piedras esas que usaban los vikingos para poder ver el sol Sí. en días nublados, Sí. Sí. Bueno, esta piedra, lo que he leído, no sé el mineral cómo se llama, pero era lo que hacía era convertir la luz normal en luz polarizada. Entonces lo que permitía era ubicar con toda seguridad el Sol. Es decir, el mayor
el mayor enemigo del marino es la niebla. Y en una situación de niebla, el problema es que aparte de no ver si hay rocas o tal, es que no ves exactamente el sol. Ves un brillo, pero no llegas a ubicar el sol. Si sabes el sol dónde sale o dónde se pone o tal, ya te orientas, pero si no lo puedes ver, notas que hay más brillo por aquí que por allá. Y estas piedras lo que hacían era polarizar la luz y quitar esta dispersión y permitir ubicar el sol bien, no, nada más, ¿eh? No era nada de magia, yo no creo en la magia. Sí, no, pero era una ayuda para ubicar el sol, que ya es mucho para un marino, tener bien orientado el barco. ¿Eh? Sí, sí. Pues sí, sí, esto y la aguja magnética que dicen si era invención de los chinos, no sé. ¿Eh? Ujú. ¿Alguna cosa más? ¿Alguna pregunta más? Que lo pregunte otro. No sé. Abans de marxar, Yo digo que la luna es cosa de lunáticos. ¿Eh? Adiós, Germán. Hasta otra. bé, i abans de marxar, moltes gràcies a en Alfredo i a Astro Mallorca per la xerrada i convidar-vos el 12 de desembre, que seguirem fent xerrades perquè això està marcat dins un cicle de xerrades del Museu Marítim, on xerrarem del retorn dels grans clàssics, els grans clàssics que tornen a, doncs, durant l'estiu es poden gaudir en el Club de Mar, per exemple, a Mallorca, i vindrà a parlar-ne de totes aquestes embarcacions al Comodor del Club de Mar el 12 de desembre. Així que si us voleu apuntar, doncs, només heu d'escriure on ja ho heu fet per venir aquí i ens veurem d'aquí un mes. Així que moltes gràcies per haver vingut i moltes gràcies, Alfredo.